Ok. Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta nueva prepa. Antes de empezar, quería decirles algo. Bueno, em, desde el inicio del trimestre, yo siempre les iba preguntando del horario, ¿ok? Del horario. Yo sé que cada uno, digamos, tiene su razón, ¿no? Evidentemente respeto a la gente que me dijo que no se adaptaba a estos horarios, pero sí quiero decirles que cualquier comentario que tengan del tema me lo pueden decir. O sea, yo puedo tratar de buscar una opción que favorezca más a la gente, porque yo estoy asumí desde el inicio que a ustedes realmente les convenía este horario. Y si realmente no les conviene, si realmente no les funciona, si realmente les da fastidio, háganmelo saber. Yo no tengo problema. Yo tengo otras opciones. Siempre podemos hablar del tema, ¿ok? Siempre podemos hablar del tema, porque yo al final estoy sacrificando este tiempo que es de un fin de semana también. Y bueno, para darles la mejor opción posible, porque yo siento que esta es la mejor opción que tiene, ¿no? Eh, yo sé que varios trabajan, tienen, me imagino, jornadas hasta las 4 o 5 de la tarde. Sé que hay unos que tienen servicio, me imagino, los viernes en la mañana. Entonces, yo elegí este horario tomando en cuenta eso. No les pregunté directamente las opciones, pero sí les pregunté si les convenía. La gran mayoría me dijo que sí, pero ya van varias semanas en que no se han conectado. ¿Ok? Yo igual no pretendo para este trimestre. Si vuelvo el siguiente trimestre, a lo mejor lo considero, pero para este trimestre no va a haber ningún cambio de, bueno, eh, poner asistencia, no, nada de eso. No, yo solo les digo porque si de verdad hay alguna otra opción que les favorezca más, me lo pueden decir, o sea, me lo pueden comentar y así ni yo les consumo tiempo del fin de semana, ni me consumen tiempo a mí del fin de semana, ¿ok? Entonces, es para que tengan eso en cuenta, porque yo, de verdad, y ya se los comenté y se los vuelvo a decir acá, me llama mucho la atención que todos, la gran mayoría, o sea, fueron 60 contra 12, más o menos, 63 contra 9, algo así, en la encuesta de que sí les convenía el horario. Evidentemente, yo sé que los que están acá conectados, chévere, pero los digo para los que vean la grabación, o sea, tómenlo en cuenta. Porque de verdad, a mí, o sea, me sacrifica tiempo tener que esta actividad, tener estas prepas los sábados. Yo lo hice inicialmente por ustedes, porque muchos ya están terminando la carrera, muchos ya están trabajando pasantías o tienen servicio. Entonces, em, eso para que lo tengan en cuenta, por favor, porque esto es una inversión de tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le quería comentar ahorita y lo tengan presente. Que siempre la comunicación la podemos tener. Y aparte es muy chévere cuando están acá porque preguntan, tal. No es yo solo hablando. Entonces, eso, ¿ok? Pasado esto, si quieren lo pueden comentar, si no, no pueden comentar nada del tema. Ahora sí con la prepa, ¿tienen alguna duda del, de lo que vieron esta semana? Porque ahorita vamos a ver un contenido eh, diferente un poco. ¿Tienen alguna duda de lo que vieron en clase? ¿No?
Ok, entonces déjenme abrirles esto que se me olvidó tenerlo abierto. Un poco para continuar lo que vimos en la prepa pasada, es para que visualicen bien cómo es una... Es que lo puso... ¿Cómo es? Aquí. Ah, no, este no es. Esto es continuando un poco lo que vimos la clase pasada, ¿no? Que me pareció bastante interesante. Em, claro, esto es la página, esto es una página de un curso de visión por computador, ¿no? Em, Como tal, lo más interesante aquí es esto. Esto es un poco para que vean lo que es el trabajo y el flujo de las redes convolucionales, ¿no? Aquí esto se supone que está ejecutándose en el momento, ¿no? Y esto es una, una red convolucional, ¿no? Que tiene, donde cada una de estas filas son los resultados, pues, de cada una de las capas, ¿no? De las capas convolucionales. Entonces aquí tenemos la entrada, que es una imagen a color con baja resolución, y aquí podemos ver cómo va la imagen, cómo va reduciendo la resolución, como lo vimos la semana pasada, reduciendo de tamaño, de alto y de ancho, ¿no? Hasta llegar a un punto en que es completamente, o sea, no se sabe nada, son puras escalas de grises. Y luego la clasificación, ¿no? Entonces este es un dataset de imágenes que tiene 5 clases, ¿no? O, exacto, sí, 5 clases. Y bueno, aquí la entrada y aquí es la estimación de la red. Entonces aquí pueden ver cómo la red convolucional por cada capa va transformando la imagen, va, o sea, digamos, distorsionándola hasta que obtiene su estimación. Y bueno, podemos compararlo, que es pues bastante acierta, pues, ¿no? Eso es un gato, sí. Entonces, es chévere para que para que lo vean así como caja blanca, pues, en este caso, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante que lo vean. Ahora sí, vayamos al contenido. Esta no es esta que nos interesa, ¿no? Entonces, ok. Hoy vamos a ver todo lo que es la parte de no solo procesamiento del lenguaje natural, sino más lo del tema de redes recurrentes, ¿no? Ya hemos trabajado con, digamos, datos numéricos, ya hemos trabajado con imágenes, pero claro, nosotros queremos también trabajar con texto, por ejemplo, con texto, generar, detectar errores, hacer resúmenes, etcétera. Y también queremos ir más allá y queremos trabajar simplemente con secuencias de datos. Quizás crear, diseñar una red que prediga una sucesión, dada una sucesión de números, prediga el siguiente, por ejemplo. Eso nos interesa. Y aquí es donde caen las redes recurrentes,
¿no? ¿Por qué recurrentes con texto? Bueno, porque el texto tiene un orden y ese orden tiene que respetarse para que el texto tenga el significado que debe tener, ¿no? Si no, esas palabras en otro orden van a significar otra cosa o directamente no van a tener sentido. Entonces, ahí hay un aspecto que hay que considerarse y por el que las redes tradicionales no nos van a servir. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, veamos específicamente qué, qué es esto del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, esto es un área del Machine Learning, como hemos venido trabajando con todas estas cosas, porque nosotros vamos a generar un algoritmo que aprenda por sí mismo, pero en este caso sobre texto. El ejemplo va a ser siempre sobre texto, pero realmente se puede extrapolar a muchas otras cosas. Entonces, esto también, como digo, permite que las computadoras se comuniquen con nosotros y nosotros con ella a través de nuestro lenguaje. O sea, ChatGPT, pues. Tú le escribes algo en español y él te devuelve cosas en español, o en inglés y él te devuelve cosas en inglés. El prompt, o sea, le pides a través de texto y él te devuelve texto. Eso es en particular con el lenguaje natural. ¿Ok? Entonces, evidentemente, esto hace que puedan leer, escribir, interpretar cualquier cosa que comuniquemos. Y esta aplicación, como digo, no es solo generar, no es solo generativo, sino puede ser, o sea, de lo que sea, de traducción, de análisis gramatical o eh, también lo van a encontrar como, ¿cómo que se llama? Part of speech. Análisis gramatical, identificación de sentimientos, etc. Entonces, si nosotros trabajamos con lo que ya tenemos, bueno, ciertamente hay unas limitantes. Y bueno, qué, qué limitantes existen? ¿No? Bueno, ahí hay varios aspectos importantes. Empezando por que la cantidad de entradas siempre va a ser variable, ¿no? Siempre en una oración, pues tú vas a tener cualquier cantidad de palabras y va a ser válido siempre, siempre, siempre. Puedes expresar algo en cualquier cantidad de palabras. Una red tradicional ya no nos sirve en eso, evidentemente, porque nosotros vimos cuando hicieron la tarea, por ejemplo, la tarea 2, ustedes ven que, bueno, el usuario define la cantidad de entradas y conforme a eso y en función de eso es que la red se entrena, pero no es que, o sea, tú no puedes cambiar durante el entrenamiento la cantidad de entradas, evidentemente, porque eso implica crear nuevos pesos o eliminar pesos ya existentes, entonces eso es imposible. Ya ahí no se puede, no se pueden usar redes tradicionales. Pero para echar más leña al fuego, em, las redes tradicionales tienen incapacidad para capturar dependencias secuenciales, y es lo que les digo. La oración es una cadena que no puede alterarse, porque si se altera, es eso, o pierde el sentido o, o cambia también. Entonces, si de alguna forma ese aspecto de las entradas se solucionara, la red tradicional igual a pequeños cambios es muy sensible, entonces no podría entrenarse. Aparte que cada una de las palabras, cada uno de los elementos de la secuencia se procesarían de manera independiente. Es eso. Y bueno, ya la escalabilidad y complejidad, porque también porque no solo tenemos no tenemos un vocabulario universal, o sea, cada idioma tiene su vocabulario.
o cada contexto tiene su vocabulario. Entonces, ahí hay que cambiar, porque hay que tener, nosotros vamos a trabajar con ciertos vocabularios. Entonces, tener uno muy grande o uno que crezca con el tiempo para que se haga escalable, pues es muy complicado. Entonces, las tradicionales mueren, y en particular por esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a plantear un nuevo concepto que es, bueno, bastante intuitivo y conforme ahí crearemos un nuevo tipo de red que ya les mencioné al inicio, ¿no? Entonces, los modelos de secuencia, ¿ok? ¿Qué es un modelo de secuencia? Bueno, es ahorita una entrada a la red, pero que va a tener un elemento nuevo que es la secuencia o la temporalidad, ¿ok? Van a ser entradas, van a ser muestras que tengan, bueno, cualquier longitud, ¿ok? Porque, bueno, una oración puede tener cualquier longitud. Entonces, estos modelos de secuencia trabajan con esos aspectos. Esto, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, que si tengo una secuencia, ¿no? Cada dato o cada elemento de esta secuencia, pues va a tener un contexto proporcionado. Cada uno va a estar relacionado, porque este va para este le da sentido a este le da sentido a este, y así, con la oración otra vez. O sea, cada palabra en su posición, en la posición donde está en la secuencia, pues le va a dar un contexto diferente a otras palabras, a las adyacentes, y así. Con estos modelos de secuencia, entonces la inteligencia artificial es capaz de saber que una misma palabra puede ser usada de diferentes formas. La posición, como digo, le da contexto y si se cambia el orden, cambia el sentido por completo. Esto entonces nos permite tener eso, la temporalidad y el contexto, el orden, ¿no? Y aquí es donde caemos a las redes recurrentes, que no son más que una aplicación de los modelos secuenciales al procesamiento del lenguaje natural o al procesamiento, valga la redundancia, de secuencias. ¿Ok? Y esta es como se ve. Esta es la forma más básica, que es una sola neurona. ¿Ok? Esta neurona, pues, tiene sus entradas, tienen matrices de pesos asociadas para la entrada, para la salida, esta es la estimación, pero aquí hay un elemento nuevo y es este estado oculto. Esto es lo que llamamos estado oculto. ¿Ok? Este estado oculto tiene ciertas funciones que las vamos a ver ahorita. Y al ser un elemento nuevo, ella tiene también una matriz del estado oculto asociada. Y bueno, esta ZT es la parte lineal de siempre. Entonces, con con este tipo de red, las entradas se procesan en orden. Esto es una forma, digamos, condensada, donde para este instante, t es un instante de tiempo cualquiera, entonces se pasa la primera entrada, da la estimación, y luego el siguiente instante, el siguiente elemento de la secuencia es pasado y da una estimación, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, lo que significa es que esta neurona se alimenta del estado oculto del instante anterior. ¿Ok? Aquí unos comentarios, es que por cada neurona solo hay una matriz de pesos de entrada. Cada entrada se procesa con esta misma matriz.
¿ok? Y también, si no me equivoco, la salida tiene la misma. Entonces se emplea este estado oculto, que no es más que una especie de memoria, ¿no? Porque como estamos hablando de secuencias y conservar el contexto de cada una de las palabras, por cada elemento de la secuencia que se procesa, es necesario evidentemente tener una especie de memoria, o sea, cargar con la información para poder dar una estimación adecuada, ¿no? Que eso es es lo que vimos con los puntos, sí, dos, las desventajas, la segunda desventaja y la tercera desventaja, más o menos. ¿Ok? Y bueno, esto es una sola neurona, pero nosotros podremos tener otra neurona más arriba, donde esta, pues sería esta salida, esta estimación, sería la entrada a la siguiente. Y luego otra más, y podríamos apilarlas. Con varias neuronas, mm, no creo, yo no diría con varias neuronas, sino más que todo con varias capas. ¿Ok? Y bueno, esto hay que tener en cuenta que esto es una representación que es en cualquier instante de tiempo. Ya vamos a desglosarlas un poco más. ¿Ok? Entonces, esto es una representación de dos capas, donde aquí se le pasa una activación y luego a esta se le pasa esto y devuelve la estimación. Entonces, evidentemente aquí igual se conservan conceptos que ya hemos visto, o bueno, quizás mencionado, o directamente no los vimos por cuestiones de tiempo, como bueno, el costo, la parte de la función de error, los algoritmos de optimización, la inicialización de pesos, entre otros. Todo eso sigue presente. Todos esos conceptos. Igual hay que definir hiperparámetros, esos algoritmos que son necesarios. Todo eso sigue presente. ¿Ok? Y bueno, lo que les decía, que estos modelos recurrentes no se restringen al procesamiento del lenguaje. Espero, me imagino y espero que la semana que viene, bueno, verán estas redes recurrentes y verán que es secuencias en general. Y puede ser hasta, por más loco que suene, una secuencia de imágenes. Se pueden también procesar. Con estas redes recurrentes se procesa audio, por ejemplo. Se puede procesar audio porque, claro, el audio también tiene un elemento de temporalidad presente. Y es importante considerarlo para procesarlo adecuadamente. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Todo bien? ¿Puedes repetir un poco lo de la capa oculta que no lo termino de entender? Ah, bueno, que tú tienes una neurona, o sea, tienes tu neurona recurrente acá y lo que puedes hacer es tener una segunda capa, ¿no? Lo que esta neurona va a devolver una activación, o sea, un resultado, y este resultado, pues, con este resultado se alimenta la siguiente. Y ahí devuelve la estimación. Entonces, esto es en general para cualquier instante de tiempo, ¿no? Em, exacto. Ella va procesando acá, ella calcula esta estimación, esta activación, y luego eso se lo pasa a la siguiente y ya. Es como las redes tradicionales, ¿sí? Ok, gracias. Chévere. Ok, entonces, bueno, aquí están los cálculos que se hacen, ¿no? Z sub t, bueno, el componente lineal,
en este instante, ¿ok? Que es una combinación lineal como la que conocemos, solo que aquí le incluimos el estado oculto con su matriz. Luego, para calcular el estado oculto se hace con tangente hiperbólica, que puede ser ReLU también, y la estimación. La estimación que es con la matriz de salidas y el estado oculto, más una constante que se usa sigmoide, ¿ok? Más un sesgo. Se usa sigmoide o podría ser softmax, dependiendo del problema, pero esto es en general. Igual, esto es para que como sepan cómo son los cálculos, no necesariamente tienen que programar esto. Yo curioseé con PyTorch y PyTorch em, tiene capas recurrentes, ¿no? Exacto. Tiene capas recurrentes y ahí lo procesa. Pero bueno, para que lo quieran, lo vean y bueno, si quieren hacerlo desde cero, no es obligado, pero si quieren hacerlo desde cero, bueno, aquí tienen una definición de una forma de hacerlo, ¿ok? Entonces, ahora sí, capaz a lo mejor era mejor empezar por acá, pero aquí es donde se ve el aspecto de la temporalidad de las redes recurrentes, ¿no? Eh, como digo, la otra representación era en general para cualquier instante de tiempo y esto ya es paso a paso. Entonces, fíjense acá que en el primer instante, cómo es el esquema, ¿no? La red recurrente recibe una oración y va a ir, digamos, palabra por palabra. Va a ir palabra por palabra. Entonces, la primera palabra, ¿qué es lo que hace? Se le pasa a la red, la primera palabra, se procesa, hace todos sus cálculos y, por ejemplo, devuelve una estimación. Que ese es para el primer instante. Luego pasa a la siguiente palabra, recibe la segunda palabra, hace los cálculos y devuelve la estimación. Ok, bueno, aquí recibe el estado oculto inicial. Esta es la primera palabra. Para la segunda palabra recibe este estado oculto, para este instante, devuelve la estimación. De aquí sale el estado oculto, el segundo. Entonces procesa la tercera palabra y devuelve una estimación. Y otra vez el estado oculto, así hasta que se agote la oración, hasta que se acabe. Eso es el desglose. Eso es cada, por cada palabra, ¿no? Importante entender que esto es una sola neurona. Esto no son varias neuronas. Esta es la misma neurona. Solo que ella va, bueno, eso, procesando cada una de las entradas, cada una de las palabras y va devolviendo la estimación correspondiente. Pero es una sola neurona viajando en el tiempo. ¿Ok? Y bueno, si nosotros le metemos la segunda neurona aquí arriba, igual, igual, se desglosa de esta forma en el tiempo. ¿Ok? Ahí, viendo eso, hay tipos de redes recurrentes, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, si queremos traducir, em, muy probablemente, o sea, queremos traducir palabra a palabra. Es como lo más, ¿cómo decirlo? No sé si lo más lógico, lo más natural, es traducir palabra por palabra. Entonces tendríamos una red así, probablemente. Pero, por ejemplo, nosotros, redes recurrentes, o sea, esto es procesamiento de lenguaje, esto no nos limitamos a nada. Entonces podríamos, por ejemplo, hacer una red que identifique sentimientos.
Entonces ahí, evidentemente, la red va a procesar cada palabra en orden, pero yo solo quiero que me devuelva una salida, que es el sentimiento que identificó. Entonces ahí podemos ver que en función de los usos de las aplicaciones que queramos tener, habrá que cambiar un poco el diseño de la red recurrente. Porque entonces, si es identificación de sentimientos, será, por ejemplo, recibe muchas palabras, recíbelas, y devuelve una sola. O si es traducción, recibe muchas palabras y devuelve muchas palabras. Entonces hablamos de cantidad de entradas en el tiempo y cantidad de salidas en el tiempo. Entonces, empezando la primera, como es identificación de sentimientos o emociones, eso es lo que llamamos un many to one, porque ella, como digo, va recibiendo todas las palabras de la oración, cada palabra, dando los pasos en el tiempo, y luego al final devuelve la estimación, que es, bueno, esto es una oración triste, tal, o esto es felicidad, y así. Esa es una many to one, ¿ok? Y bueno, nosotros podemos ahora tener, como digo, many to many, ¿no? Many to many para que la red reciba cada una de las palabras y por cada una devuelva una estimación, ¿ok? Entonces, part of speech, análisis gramatical, pues es eso. Entonces, no sé, tengo mucha hambre, entonces, bueno, tengo, qué sé yo, el verbo. Mucha, el adverbio. Hambre, ok, un sustantivo. Complemento directo. No, sí, sí, exacto. Em, para, para este tipo de cosas es que sirven las many to many. En este caso, este es digamos, un subtipo, porque es solapado, porque es directo de la primera palabra devuelve una, de la segunda devuelve otra, de la tercera otra, y así. Que como tenemos many to many solapado, podemos tener many to many no solapado, ¿no? Entonces aquí este sí es el de traducción, porque este sería no solapado. Bueno, porque para traducir, claro, tú necesitas tener la oración completa, el contexto completo, para de una vez estimar bien. ¿Sí? A lo mejor exacto, sí, no es palabra por palabra, ahí me confundí, pero sí sigue siendo many to many, ¿ok? Many to many, porque exacto, ya la red va procesando cada una, y cuando ya tiene todo, entonces va traduciendo, ¿ok? Entonces aquí, bueno, lo que hemos visto en el desglose, aquí recibe la primera entrada, hace los cálculos, recibe la, el estado oculto, luego recibe, entonces aquí no va a botar estimación, sino va a calcular el estado oculto nada más, el H sub 1, luego para la segunda entrada calcula Z2 y H sub 2, eso se lo pasa a la siguiente, y aquí ya, como se termina la oración, le devuelve el estado oculto H sub 3 y comienza a hacer cada una de las estimaciones. Y esto igual se conserva los estados ocultos porque, claro, necesita mantener el contexto y tener la memoria para que no sea algo tan, tenga sentido. ¿Ok? Y luego tenemos one to many, o sea, al revés, donde un dato
se procesa, o sea, una muestra se procesa de un golpe y devuelve varias estimaciones. Por ejemplo, describir palabras, perdón, describir con palabras una imagen. Entonces, esta sería mi imagen. Aquí es cuando les digo que no tiene por qué ser palabras de por sí. Esto es una imagen y em, aquí va devolviendo una descripción. ¿Ok? Entonces es una imagen de una casa. Entonces, bueno, la casa es roja con techo negro, con un parque, tal. Eso es lo que hace. Por eso es que no es solo procesamiento del lenguaje natural, aunque devuelve salidas, así en palabras, pero pueden ser imágenes también. Es más, este, esta podría ser un video, donde pues un video son una secuencia de fotogramas, de imágenes en orden, tienen una temporalidad. Entonces, cada uno de estos es un fotograma y bueno, aquí, cuando ya tenga toda la información, comienza a estimar y a describir el video, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Ahí vamos bien. Todo, todo chévere. Ok. Esos son los tipos. Entonces, ya usando las redes recurrentes, ¿no? Supongamos que tenemos un ejemplo many to many, ¿no? Solapado. ¿Cómo es, o sea, bueno, intuitivamente, cómo es el entrenamiento? Bueno, se empieza en el primer instante, pues se pasa un dato inicial, ¿no? O sea, que en general es como un cero, y se hace una estimación. Ahora, luego, por ejemplo, para yo conocer cómo está estimando, cómo, cómo la red está estimando, entonces yo lo que hago es pasarle esta Y, que este sería como el dato, digamos, real, el que se espera obtener, el esperado, y luego con eso hago una estimación. Entonces ahí voy comparando, luego la siguiente le paso Y sub 2 y hago una estimación. Con eso ahí voy comparando cada una y voy optimizando. Voy optimizando para que pues los pesos cada vez sean más adecuados y estimen mejor la red, ¿no? En este caso sería un ejemplo de generación de texto, ¿no? Que aquí devuelve una estimación, entonces, bueno, esta es la estimación. Esto es lo que debías obtener, ¿ok? Con esto vamos a intentar predecir la siguiente palabra. Bueno, pero esto era lo que debías obtener como segunda palabra. Y esta con la tercera, vamos a estimar la tercera y así sucesivamente. Ya una vez entrenada, aquí es cómo se genera realmente, ¿no? Aquí le pasamos como la especie de semilla y comienza a generar. Entonces aquí pasa una palabra. Esta palabra se la va a pasar en el siguiente instante. Se la va a pasar al siguiente instante, ¿no? Esto desglosado. Pero si lo viéramos en la forma condensada, esta palabra se vuelve a pasar por la neurona para que genere una estimación, ¿no? Porque estamos generando texto. Entonces, ahí devuelve una estimación. Luego la siguiente, esa, en este caso Y sub 2, se le vuelve a pasar a la neurona y se obtiene la tercera estimación y así sucesivamente, hasta que se llegue a una condición de parada, pues, para que deje de generar texto y ya. Entonces, con el ejemplo de tengo mucha hambre, bueno, entonces le dan la semilla, por ejemplo. Le pasa la semilla para el entrenamiento, aquí estima. Logró estimar tengo. Ok, vamos a ver si estima mucha. Bueno, puso poca.
¿ok? Y luego hambre, entonces le dio sueño, o sea, devolvió sueño. Entonces, con eso, así, con esas estimaciones y esos datos reales, se va ajustando, se va entrenando la red hasta que se crea una que genere texto adecuadamente, ¿sí? Entonces, esto es más o menos, o sea, una intuición para una red recurrente, ¿no? Todo este tiempo, o sea, durante toda la prepa les he explicado de la, de que la tokenización, o bueno, que estamos usando palabra a palabra, pero no necesariamente es así, no necesariamente hacemos palabra a palabra. Nosotros podemos cambiar la granularidad, sí, creo que es adecuado usarlo acá, y hacerlo más atómico, cambiar la atomicidad, la unidad con la que trabajamos o con la que trabajan las redes recurrentes. Nosotros podemos tener palabras, pero podríamos tener letras, a diferencia. Entonces, la tokenización es el cómo defino yo la entrada de mi red. Entonces, si hablamos de procesamiento de lenguaje natural, hablamos de que la red puede trabajar a nivel de palabras o a nivel de letras. Eso tiene unas ventajas y una desventaja. En general, lo más usado son las palabras, es lo más común, pero las palabras, por ejemplo, nosotros tenemos, siempre cuando trabajamos con redes recurrentes, como les dije antes, hay que definir un vocabulario para saber, bueno, dónde estamos parados y para que la red entienda qué va a recibir, porque si eso no está definido en su vocabulario, no lo va a entender. Pero como son palabras, bueno, el vocabulario puede ser de miles de palabras, decenas de miles. Entonces, el tokenizar por palabra cambia el tamaño de ese vocabulario. Pero trabajando a nivel de caracteres, pues tenemos el abecedario y ya. El abecedario, bueno, evidentemente dependerá de si es en inglés, en español, en italiano, en, no sé, chino, o sea, eh, lo que sea, evidentemente. Pero trabajamos a nivel de letras, ¿sí? Pero al trabajar a nivel de letras, a nivel de caracteres, implica secuencias más largas, ¿no? Porque entonces, si una oración tiene 5 palabras, si o sea, en promedio cada palabra tiene, no sé, 4 letras, entonces son 20 letras que hay que procesar. Aparte de, por ejemplo, el espacio, o sea, el carácter espacio y cualquier otro carácter especial. Entonces, implica secuencias más largas de tiempo, entonces más costo computacional, más cálculos, más estimaciones, más entrenamiento, etcétera. Pero cada uno tiene sus ventajas. Aquí como comentario también, aparte del vocabulario, pues siempre se suelen definir tokens particulares, uno que es el final de la oración, end of sentence, bueno, para indicar que se llega al final. Y uno que es de desconocido u unknown, ¿no? Por si hay una palabra que no está en el vocabulario, bueno, se marca de esa forma que es desconocida, ¿no? Entonces, em, eso por este lado. Y esto es importante porque, bueno, la red va a cambiar probablemente em, cómo se trabaje la red, si es a nivel de caracteres o a nivel de palabras. Ok. Pero en general, la IA, pues, y en general las computadoras no nos entienden por
las palabras. Cuando nosotros escribimos, ellas no entienden el texto. Ellas trabajan, bueno, nosotros lo vimos en Orga. Bueno, la computadora trabaja a nivel de ASCII, que es una forma la forma de codificar letras. Eso es lo que entiende la computadora. Y luego esas letras tienen una representación que es hexadecimal o es binaria. A ese nivel es que trabajan las computadoras. Igual pasa con las redes. Ella de por sí no entiende ni palabras ni letras. Entonces no es como, bueno, le paso cada una de las palabras a la red y ya. No, no. Hay que hacer un tratamiento para que la red realmente pueda trabajar. Y para que, bueno, nosotros vimos que hay que hacer cálculos con matrices. Entonces, ¿cómo una palabra entra ahí en esos productos matriciales? Bueno, a eso es lo que llamamos representación de palabras. Representar las palabras en números, en particular en vectores, que pueda usar la red para entrenarse. Entrenarse y luego evaluarse. ¿Ok? Hay varias representaciones. La, la que es trivial, la que es directa, es One Hot Encoding. ¿Qué es One Hot Encoding? Bueno, es que cada palabra se define como un vector. Un vector, bueno, siempre van a ser vectores, pero es un vector de dimensión o de tamaño, tantas palabras haya en el vocabulario que definimos. Y la posición que tenga ese vector en el vocabulario la vamos a marcar, perdón, la posición que tenga esa palabra en el vocabulario la vamos a marcar con un 1 en ese vector y el resto 0. O sea, por ejemplo, si tenemos este vocabulario, estas palabras, hola, casa, manzana, palabra, universidad, el vector one hot encoding de manzana es este que está acá, 00100. Tiene 5 elementos porque hay 5 palabras en el vocabulario y manzana, como la manzana está en la posición, bueno, si contamos desde a partir de 1 acá, como manzana tiene la posición 3, entonces el 1 va a estar en el elemento 3 del vector. ¿Ok? Y el resto van a ser 0. ¿Ok? Esta es una representación. Sencilla de entender, fácil de implementar, pero tiene muchas desventajas. Muchas desventajas. La primera de ellas, que lo pueden ver, claro, a través del ejemplo es difícil, pero si nosotros crecemos ese tamaño del vocabulario, nos podemos dar cuenta de esta desventaja, que es que ocupan mucha memoria innecesariamente. Mucha. O sea, ya si aumentamos el vocabulario a 1000 palabras, imagínense, es un vector de 1000 posiciones, donde la única información que me aporta es el 1 en la posición correspondiente de la palabra en el vocabulario. Entonces eso es, bueno, un mal gasto de memoria horrible. Porque al final, bueno, el vector, bien saben ustedes que entonces se reserva un espacio de memoria que es contiguo. Y bueno, eso es, estás almacenando memoria para 9999 ceros y un solo uno. Es una pérdida. Y eso es teniendo un vocabulario de 1000 palabras. Los vocabularios son mucho más grandes a nivel de palabras. A nivel de letras, evidentemente se reduce, pero igual podemos optimizar. O sea, se puede optimizar, ¿no? Bueno, lo que les digo, el tamaño del vector one hot depende del vocabulario. Entonces, si crece el vocabulario, aumentará aún más la memoria. ¿Ok? Y aparte, para rematar,
las representaciones one hot son ortogonales entre sí. ¿Por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Eh, Porque son productos, o sea, estamos trabajando con productos matriciales. Entonces, eh, trabajar con vectores ortogonales, pues al hacer los productos me van a eliminar muchos datos importantes, conservar muy poca información. Entonces eso va a hacer que directamente la red no aprenda. O sea, le va a ser muy difícil, muy difícil. Le va a costar hallar esas relaciones entre todas las palabras. Tener vectores ortogonales, bueno, es horrible. Y son ortogonales, sí, siempre. Se lo pueden comprobar, pueden agarren, bueno, este mismo ejemplo. Este ejemplo, agarren, definan otro vector one hot y diferente a este y ya verán que pues, el producto punto les va a dar cero. Y eso no es ideal, no es para nada ideal. ¿Ok? Entonces esas son todas las desventajas del one hot encoding. Es muy fácil de entender y de implementar, pero es una gran pérdida de recursos. ¿Ok? Luego tenemos otra, también se las comento por cultura. Bueno, esto aparte porque lo veíamos con el anterior profesor, lo veíamos antes, pero bueno, para que lo sepan. Hay una que se llama Bag of Words, que es básicamente one hot encoding, pero la posición, en vez de estar determinada por la ubicación en el vocabulario, eh, está determinada por la frecuencia en la que aparece en el texto la palabra. Entonces, aquí del ejemplo, si hola aparece 24.000 veces, casa 30.000, manzana 2.000, palabra 17.000 y universidad 15.000, bueno, el vector one hot encoding de hola pues será esto. Perdón, el de bag of words. La verdad es que es básicamente lo mismo, o sea, tenemos el mismo problema de la memoria. Sí, también el problema de que son ortogonales. Pero bueno, esta es otra representación que se maneja y para que lo tengan presente. Y luego llegamos, ahora sí, a la más importante, una de las que más se usa. Se llama Word2Vec. Palabra vector. En este caso, ¿cómo es la palabra vector? Bueno, la palabra vector va a ser una representación, lo que llamamos una representación por característica. Es decir, va a ser un vector que va a tener su información más condensada. Ya no vamos a tener un vector de 10.000 posiciones porque tiene 10.000 palabras en el vocabulario. Quizás sea un vector de 8 posiciones, 9 posiciones, con cada uno de sus elementos diferentes de cero, tal. O bueno, cero de ser necesario, pero con información, densos, densos. Vectores bien densos que me permitirán a mí, pues, hacer cálculos más adecuados. Pero esos vectores no los vamos a definir nosotros. No los vamos a definir nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a armar nuestra red recurrente para que ella sea capaz de hallar todas esas representaciones por sí misma. En general, el esquema es como lo que hemos visto antes. Ah, bueno, eso se me pasó a comentarlo al inicio también, porque no se los mencioné ni siquiera en la prepa, en la primera prepa. Todo este contexto es un contexto de lo que llamamos aprendizaje supervisado, donde tenemos eh, un valor real, un valor esperado, una etiqueta, ¿no? Que si este vector para entrenar a la neurona es 0 o es 1.
tenemos ese valor real que comparamos, o mejor dicho, que usamos para comparar con una estimación que nos va a devolver el modelo. Eso es lo que es un aprendizaje supervisado. Tengo mi estimación y tengo mi valor real y yo con eso calculo mi error, calculo mi costo y ahí optimizo mi red. ¿Ok? Y en eso se basa la generación de Word2Vec, que es usar una palabra, se usa una palabra ancla, bueno, que es como, exacto, la parte real, y eso es lo que usa para ir estimando cada uno el contexto circundante, ¿no? Eso es como la intuición de con qué se obtiene Word2Vec, pero eso al final se lo dejamos a la red, ¿ok? Entonces, al final, este trabajo de hallar esas representaciones, bueno, no va a importar su resultado, porque igual esto es algo intrínseco que lo obtiene la red automáticamente. Y lo chévere de esta representación es que genera relaciones entre las palabras. Es decir, la cosa es que no se los incluí en esta presentación, mm, pero a ver si lo encuentro aquí. Lo chévere de esta representación, a ver si... No. mm, bueno, déjame buscar la otra. Lo chévere de esa representación es que, por ejemplo, en esta imagen, es que la representación nos permite hallar relaciones, permite generar relaciones entre palabras, valga la redundancia, relacionadas. O sea, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, canciones, esas representaciones intrínsecas que haya en la red recurrente, si nosotros hacemos un proceso matemático de, bueno, por ejemplo, eh, ¿cómo es? Reducción de componentes principales, algoritmos para llevar esos vectores, porque son vectores, claro, de alta dimensionalidad. Si nosotros lo llevamos al plano, obtenemos un gráfico así. Entonces, gráficamente ya ellos se relacionan. Es bien interesante. Las canciones de pop están agrupadas en una cierta región, las de reggae en otra y así sucesivamente. Con las palabras pasa lo mismo. Con las palabras pasa lo mismo. Entonces, si es un vocabulario que es rey, reina, manzana y casa, entonces rey y reina, si conforme la red se entrena, rey y reina van a estar cercanos, ¿no? Porque pertenece a un grupo o sea, ¿cómo se llama esto? Cargos reales, pues, de la realeza. Entonces, manzana va a estar aparte porque es una comida y la casa va a estar aparte porque es un objeto. Y bueno, si tenemos más palabras, qué sé yo, más palabras relacionadas a mujer, va a estar cerca de reina y así sucesivamente. Entonces, eso es bien interesante, esa representación Word2Vec, porque permiten ver todas esas cosas. Y aparte, nos permiten trabajar, combinarlas y obtener nuevas representaciones. ¿Ok? Ahora, esto implica una carga para el entrenamiento, o sea, porque hay que generar esas representaciones y una vez generadas esas representaciones, las usamos para cumplir el objetivo que teníamos con nuestra red, qué sé yo, generar texto o clasificar sentimientos.
no necesariamente genera una carga porque esos vectores, esas representaciones, están generadas y disponibles en Internet, ¿no? Pero hay unos elementos a considerar con esto, ¿ok? Bueno, evidentemente, eh, usando estos vectores como entrada, ya se podrán realizar las predicciones de manera más fácil, ¿ok? Ya que las relaciones estarán modeladas en ellos, ¿no? Lo que les digo, podemos obtener vectores nuevos, eh, por ejemplo, sumar computadora y portátil, pues nos podría devolver laptop. Eso es lo más interesante. Sin embargo, estas son las consideraciones, sin embargo, dependiendo de dónde se saquen los datos para entrenar este modelo, la representación podrá tener o no sesgos. Eso es importante, porque evidentemente de algo se entrena la red, de algo ella obtiene esos word-to-vec, de algo. Bueno, eso puede ser una, no sé, noticias de CNN, eso puede ser artículos científicos, puede ser libros de Shakespeare, pero también puede ser tweets, posts en X, foros de Reddit, ¿cuál otro sí? O sea, no sé, cualquier lugar, cualquier lugar. Entonces, como vienen de datos, vienen de, o sea, el conjunto de datos es un conjunto que tiene sesgo, evidentemente la red va a aprender el sesgo y lo va a llevar a los vectores, a esa representación en Word2Vec, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Los que generan estos datos son personas, son humanos. Todos tenemos sesgos, todos tenemos prejuicios, en mayor o menor medida. Y eh, por estos sesgos, por ejemplo, podemos combinar hombre y medicina, nos va a dar médico. Pero si combinamos mujer y medicina, nos va a devolver enfermera. Entonces, por eso es tan importante tener los sesgos, tener en cuenta los sesgos. No solo aquí en redes recurrentes, sino realmente en cualquier lado. Hay que tener mucho cuidado con los sesgos, porque al final la red los aprende. No es tan inteligente como para saber, wow, esto es racista. No, ella toma el dataset y ya, y lo aprende, ¿no? Entonces, con respecto a obtenerlos de Internet, bueno, si ustedes lo buscan en Internet, en general, aparte de, bueno, venir con su título, me imagino, les da una muestra de los vectores, tal. Bueno, les tiene que marcar el origen, ¿sabes? Tiene que ser algo transparente. Ah, ok, esto lo obtuvimos de artículos científicos. Esto lo obtuvimos de noticias de la BBC. O no, bueno, esto lo obtuvimos de discursos de, no sé, es que no me quiero meter en el tema, pero tweets de X. Tú, oye, eso es un poco cuestionable. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo, la verdad, por hoy, ¿no? Aquí, por la parte un poco práctica, bueno, PyTorch, si ustedes buscan PyTorch, él tiene, PyTorch tiene también funciones de, de redes recurrentes, capas de redes recurrentes, ¿no? Por ejemplo, aquí es lo que les digo que ustedes podrían hacerlo, perdón, a mano. Y bueno, aquí tienen toda la documentación. ¿Ok? Exacto. Y
Sí, pueden usar esa función. Creo que esto aquí, exacto. Ve, ok. Este es un tipo, uno de los que diseñó como el modelo recurrente que vimos, tal. Entonces aquí les pasa todo. Ujú. Ah, bueno, y también acá hay algo, un blog interesante que lo tienen en la sección de aplicaciones de redes neuronales del campus. Este es un blog que habla de más a profundidad de todo esto que hemos visto. Bueno, por ejemplo acá, aquí es donde les digo que las redes recurrentes no tienen por qué ser solo con palabras. Aquí, por ejemplo, tenemos con imágenes. Aquí esto es una red recurrente que va leyendo la imagen y la va reconstruyendo, la va reconociendo y luego aquí genera esta red, misma red recurrente, comienza a generar números de casas. Sí, para que vean que no todo tiene que ser palabras con recurrente, pueden ser hasta imágenes. Ok, aquí están, están los cálculos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que hemos visto, los cálculos. Aquí esto habla de las estimaciones también. Y bueno, aquí hay ejemplos, ¿no? Aquí alimentando a una red con, a nivel de letras, ¿ok? Para predecir cierto texto, ¿no? Entonces aquí le paso cosas de Shakespeare. Aquí, por ejemplo, Wikipedia, ¿ok? Hasta código y cosas en documentos en látex. Estos son como los resultados. eh, Códigos en Linux, ¿ok? Y aquí también podemos ver cómo se ven las predicciones de una sola neurona recurrente. Entonces esto muestra acá, digamos, toda la construcción y todo cómo trabaja la distribución de las probabilidades, porque esto al final es los cálculos son probabilidades y probabilidades condicionales. Optimizar las, bueno, eso no se los mencioné acá, que esto, a ver, aquí, esto, bueno, no es más que ir hallando probabilidades condicionales con cada una de estas cosas. ¿Ok? E ir optimizando, porque es, bueno, tengo que ver la probabilidad de, cuál es la probabilidad de generar esto, esta palabra, dada las palabras anteriores. Esos son condicionales. Va trabajando en función de eso. Y ahí van generando distribuciones de probabilidad que son así. Entonces aquí se pueden ver, por ejemplo, con los links son muy complicados porque, claro, los links es como no hay una estructura aparente, salvo el www y el .com con suerte. Con suerte. Y aquí van generándose las palabras. Aquí, por ejemplo, con los códigos. Y bueno, es bastante interesante. ¿Ok? Mira, está generando nombres de bebé, por ejemplo. Ah, bueno, y aquí es como va construyendo el sampleo por cada número de iteraciones hasta que llega a algo, bueno, al menos legible. Quizás no tendrá sentido, probablemente no tendrá sentido, pero es legible. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda con esto, con lo que vimos, con la tarea 2, porque ahora es lo que, la tarea 2 no, con la tarea 3, que es lo próximo que tienen. Bueno,
Entonces, si no hay más dudas, pues nos vemos la semana que viene. Espero, bueno, espero no, sino con refuerzo. Perdón, sí, sí, refuerzo, aprendizaje reforzado. ¿Ok? Entonces, nada, eso sería todo. Así que feliz fin de semana y cualquier cosa. Gracias, Luis, igual. Feliz fin de Luis, gracias. Dale, de nada, nos Chao. vemos, hasta luego. Chao, Luis, feliz.